Kerem Bürsin ha hablado. Y sí, por fin tenemos esa respuesta que todos estábamos esperando sobre Andercel. Madre mía, qué revuelo ha causado. Llevábamos semanas, meses, años, especulando sobre si había algo más entre ellos, si lo que vimos en pantalla era solo actuación, o si de verdad saltaron chispas. Y ahora, boom, Kerem sale y nos suelta algo que nos deja pensando. Para ser honestos, cuando vi las primeras reacciones a sus declaraciones, pensé, a ver, ¿qué nos va a contar ahora? Porque ya sabemos cómo son estas cosas, a veces hablan y no dicen nada, o dicen algo que se presta a mil interpretaciones. Pero esta vez parece que Kerem ha ido un poquito más allá. No ha tirado la piedra y ha escondido la mano, no. Ha sido más directo, o al menos así lo siento yo. Lo que yo creo que está pasando es que, después de tanto tiempo en el ojo del huracán mediático, de tantas portadas, de tantos rumores, él ha sentido la necesidad de poner las cosas en su sitio. Y quizás, solo quizás, también quiere dejar claro que lo que vivió con Ande fue importante, que marcó un antes y un después. Porque seamos sinceros, la química que tenían en la serie era brutal. Era de esas que te hacen suspirar, que te hacen creer en el amor a primera vista. Y claro, uno luego se pregunta si eso se queda solo en la ficción o si traspasa la pantalla. Muchos decían que ya lo habían superado, que cada uno estaba por su lado, viviendo su vida. Y yo, en parte, lo creía. Viendo fotos, entrevistas, uno se hace una idea. Pero ahora, con lo que ha dicho Kerem, sospecho que hay sentimientos que no se van tan fácilmente. No sé si se trata de un todavía nos queremos o de un lo nuestro fue algo muy especial y lo recuerdo con cariño. Pero definitivamente no lo ha despachado con un simple fuimos amigos o fue una etapa pasada. Ha sonado a nostalgia, quizás. A reconocimiento de algo que marcó su vida. Y esto, amigos, es oro puro para los fans. Para los que siempre creímos en ellos. Es como si te dieran una pequeña pista, una migaja de pan para seguir especulando, pero de una forma más fundamentada. Porque ahora ya no es solo lo que nosotros vemos, es lo que él mismo está reconociendo. Y eso cambia las reglas del juego, ¿no creéis? A mí me da la sensación de que Kerem se abrió un poco, mostró una faceta más vulnerable. Dijo algo así como que el tiempo que pasaron juntos fue muy importante para él, que lo guarda en un lugar especial. Y eso, para una persona pública que vive bajo el escrutinio constante, es un gesto de confianza. Es como si dijera, sí, hubo algo ahí, y no tengo miedo de admitirlo. Y luego está el factor Ande. Ella, hasta ahora, ha sido más reservada. No ha dicho mucho al respecto, o al menos no de forma tan directa. Y eso también es interesante. ¿Qué pensará ella de las palabras de Kerem? ¿Serán para ella como un mensaje? ¿O simplemente él está compartiendo su propia perspectiva? Porque sabemos que a veces en estas historias, cada uno tiene su propia verdad. Lo que sí tengo claro es que esto no va a ser el final del salseo. Al contrario. Esto aviva la llama. Ahora la gente va a estar más pendiente que nunca de sus movimientos, de sus likes, de sus comentarios. Y es normal, es lo que pasa cuando dos personas que han generado tanta expectación vuelven a ser mencionadas juntas de esta manera. Así que, resumiendo, Kerem Bürsin ha dado una respuesta que, si bien no confirma un regreso romántico, sí valida la importancia de su relación con Andercel. Ha reconocido que hubo algo significativo, algo que él valora y recuerda con cariño. Y eso para muchos de nosotros es más que suficiente para seguir soñando o al menos, para entender que las conexiones reales a veces dejan huellas imborrables. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿vosotros qué pensáis? ¿Este reconocimiento de Kerem abrirá alguna puerta o es simplemente un bonito recuerdo que guarda en su corazón?